Bueno, hablemos un poquito de sus finanzas personales. ¿Qué diría usted? ¿Tiene cuentas? ¿Tiene responsabilidades mensuales? ¿Tiene deudas que está deseando liquidar? Bueno, en estos tiempos difíciles puede ser algo real. De hecho, mucha de la economía también se mueve de esta manera, con créditos. Y es una fuerte responsabilidad, ¿verdad? Como cristianos siempre queremos honrar nuestras deudas y estamos hasta planificando nuestra vida entera con eso. Cuando sabemos que tenemos un dinero que devolver o una obligación que cumplir, planificamos todo de manera de que eso ocupe un lugar importante, ¿verdad? Pero más allá de que usted tal vez tenga la buena condición de no tener ninguna deuda, sí podemos decir que no hay ningún ser humano que no sea deudor. ¿Cómo puede ser esto? Bien, no existe ser humano que no le deba todo al Dios creador del universo, a Jehová Dios. Esa es la condición humana. Deuda ante el gran Jehová. Y ahora uno piensa, qué situación, ¿verdad? Tener una obligación ante el Dios todopoderoso del universo. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, nosotros como testigos de Jehová estamos conscientes, pero ninguna persona podría llegar a pasar por alto de que nadie tiene mérito en su existencia, ¿verdad? ¿Quién provocó la existencia humana? ¿Quién fue el que hizo que tal vez el alimento que usted consumió hoy al mediodía creciera y llegara a su mesa? ¿Quién es el que está haciendo funcionar el universo entero hoy? ¿Quién es el que nos da el aire, el sol cada día? Y cuando uno conoce a Jehová y empieza a meditar en todo lo que Jehová ha hecho por nosotros, al llamarnos a su organización, al saber lo que Jesús hizo por nosotros como un arreglo y un regalo de Dios, dar el rescate, la vida de su propio Hijo a favor de nosotros. Entonces uno entiende que cuánto le debe a Jehová, ¿verdad? Y también entiende que nunca podrá pagar tanta bondad. ¿Saben? El salmista en cierta ocasión también pensó hizo una revisión en su vida y dijo, les voy a pedir por favor a los muchachos el relojito, porque no traje el personal. Bien, les contaba, el salmista hizo una revisión de su vida. Y se dio cuenta que tenía tantas bendiciones de parte de Jehová, se había dado cuenta que había sido cuidada, vio la mano de Jehová tantas veces en su vida, que ¿saben lo que dijo? Acompáñenme para que lo leamos juntos. Busquemos el Salmo 116, versículo 12. Salmo 116, 12. Yo voy a leer de la nueva traducción, ¿verdad? La que tenemos como un regalo de parte de Jehová desde hace unos días. Salmo 116, 12 dice, él se preguntó, ¿cómo le pagaré a Jehová todo el bien que me ha hecho? ¿Notan? El agradecimiento de saber todo lo que le debía a Jehová, a Dios, le hizo preguntarse a él, ¿cómo yo puedo agradecer? ¿Qué puedo hacer? ¿Con qué acción puedo demostrar mi agradecimiento ante Jehová por todos sus dones? Eso mismo es lo que la mayoría de los que estamos aquí hemos entendido. Cuando usted decidió dedicar su vida a Jehová, en gran medida sabemos que fue promovido por el amor y el sentido de agradecimiento por todo lo que Jehová es para usted y para la humanidad entera. Y eso hizo que usted le dedicara su vida. Y no solamente lo que usted tiene o su manera de vivir la vida, sino que también todos sus haberes interiores, sus sentimientos, su intelectualidad. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de nuestros saberes intelectuales, cómo los podemos utilizar para alabar a Jehová. Y todos, más allá de la preparación académica que tengamos, tenemos una educación con la cual alabar a Jehová. ¿Usted alguna vez fue a un lugar público y una persona, a una institución, una oficina, ya sea pública o privada, y fue maltratado por una persona con falta de respeto y mala educación?
¿Le ha pasado a usted? ¿Se sintió así? Es triste, ¿verdad? ¿No es verdad que la persona que maltrata a otros se rebaja como ser humano? ¿Pero no le ha pasado ir a otro lugar y ser tratado con muchísimo respeto? Que lo miren a los ojos, que lo saluden, que lo hagan sentir una persona digna, que usted pudiera ver preocupación por usted y su caso. ¿Y cómo se sintió cuando fue atendido así? ¿Verdad que la persona que trata bien al prójimo, ella misma, se ensalza? En el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Sí. Porque la buena educación que despliega una persona hace que uno la admire y la tenga en estima. Ahora, como testigos de Jehová, nuestros saberes a la hora de mostrar educación y buen trato a los demás, no solamente nos rebaja o nos ensalza a nosotros como persona, sobre todo ¿a quién creen ustedes? A Jehová, que es nuestro educador. O sea que nosotros en el vecindario, en la manera que tratamos a los vecinos, o un joven, en la manera en que trata a sus compañeros de trabajo o en sus compañeros de escuela, puede o alabar o desacreditar a Jehová. Por eso la educación sin duda que es muy importante. Los cristianos tenemos en alta estima lo que es el proceso de educación. La Enciclopedia Mundial define la educación como el proceso mediante el cual las personas consiguen conocimientos, habilidades, hábitos, valores y actitudes. Entonces, fíjense, un cristiano que aplica Mateo 7:12, porque nosotros tal vez antes de ser cristianos no tratábamos a las personas como las tratamos hoy, ¿verdad? Por Jehová tratamos de manera amable y amorosa a todos, porque Jehová nos ha educado así. Mateo 7:12 está lo que se conoce como la regla de oro, ¿verdad? Tratar a los demás de la manera en que nos gustan que nos traten. Así que alabamos a Jehová mediante el trato que le damos a los demás a partir de la educación que hemos recibido de parte de Jehová. Y ni hablar que la educación cumple un papel muy importante en nuestra vida porque nos ha capacitado para toda obra excelente. Y la educación también seglar nos ha permitido poder estudiar, poder comprender textos, poder sacarle mayor provecho a la Biblia, poder estudiar mejor las revistas Atalaya, tener un mejor estudio personal. Sin duda que la preparación académica que recibimos de seglar la podemos utilizar para hacer crecer nuestra fe. Pero también tenemos sobre todo en alta estima la educación por lo que Jehová ha hecho por nosotros. Porque si usted conoce hoy, que estamos en los últimos días, cuál es la verdadera situación de los muertos, qué cosa es buena y qué cosa es mala ante la vista de Dios, ¿cómo lo ha aprendido? No recibió un chip, ¿verdad?, que le pusieron un día mientras usted dormía. Fue un proceso en el cual Jehová, ¿recuerda aquel día donde le predicaron? Donde una persona le hizo una pregunta sobre la Biblia y poquito a poco. ¿O recuerda aquellos primeros estudios con su papá o su mamá, si usted nació en la verdad? Eran los primeros momentos donde Jehová ya lo tomaba a usted y empezaba a educarlo conforme a la verdad. Sí, por eso, en vista de la importancia que tiene la educación, esta conferencia va a tratar sobre cómo debe utilizarse las distintas facetas de la educación para la alabanza a Jehová. Porque tiene tres facetas la educación. Tiene la educación en el hogar, la seglar y la espiritual. ¿Y dónde debe comenzar la educación? Pues la educación, como dice el dicho, ¿no? La educación comienza en la casa. Y son los padres los encargados de poder brindar educación. Los padres cristianos enseñan a sus hijos buenos hábitos, enseñan el respeto y también la educación moral. Pero las personas que no conocen a Jehová también son excelentes padres y se esfuerzan por darle lo mismo a sus hijos. El plus extra y el más importante es que los padres o madres que son testigos de Jehová enseñan a amar a Jehová a sus hijos. Y ahí está el gran desafío.
Muchas veces implica pasar horas mensuales, ¿no? Tal vez 4 horas mensuales con un estudio en la casa con su hijo, estudiando los libros del kit de enseñanza, con el cual usted también ayudaría a cualquier otra persona que quisiera conocer a Jehová. Implica mucha paciencia, implica darle a su hijo herramientas para que según su edad pueda conocer a Jehová en persona. Saben, me gustaría poder mostrarles un poquito acerca de lo que mostraba una atalaya del año 96. Hacía un recordatorio, o sea, entrevistas a jóvenes que se habían criado con padres testigos de Jehová. Y contaban, dice, por ejemplo, un joven comentó: mis padres me ayudaron a acordarme de Jehová planteándome muchas preguntas. Decían, mis padres me preguntaban, ¿qué dirá Jehová? Ahora, una situación que tenía su hijo, alguna duda que tenía, algo que quería hacer, algo que quería ver o no, asistir a un lugar o no asistir. Los padres le hacían la pregunta, ¿qué opina Jehová de esto? ¿Qué crees vos? O cuando estudiaban la Biblia, dice que sus papás les preguntaban, ¿cómo me explicarías con tus propias palabras esto que estamos estudiando? ¿Qué significa esto para vos? Dice, mis padres me hacían pensar sobre mi relación personal con Dios con preguntas como estas. Sí, los padres que aman a Jehová verdaderamente se esfuerzan por darle a sus hijos las herramientas para tener fe. Y eso nos recuerda a un personaje bíblico, ¿no? Uno de los jóvenes más famosos de la Biblia de tiempos pasados es Timoteo, ¿verdad? ¿Qué les parece si leemos la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, versículo 14 y 16? Noten, segunda de Timoteo, capítulo 3. Miren lo que Jehová desde el cielo observó sobre la crianza de Timoteo y quiso que se reflejara en la Biblia para que los padres cristianos pudieran tener como ejemplo. Dice, en cambio, tú mantente en lo que aprendiste y fuiste persuadido a creer, pues sabes de quiénes lo aprendiste y desde que naciste conoces los santos escritos, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántas cosas hay en este texto, no? Parece palabras que se pueden leer rápidamente, pero si uno se detiene, noten. Dice que Timoteo recibió la verdad de 2 hermanas, ¿verdad? Porque eran su mamá y su abuela, que eran testigos de Jehová del primer siglo. Mas su padre no era testigo. Dice que lo invitaba a seguir. Dice, mantente en lo que aprendiste y fuiste persuadido a creer. ¿Qué notan ustedes? ¿Notan que la mamá le hacía el estudio simplemente y lo llevaba a la reunión? ¿O notan una tarea por detrás mucho más importante? ¿Qué creen que significa que persuadiste a creer? ¿Qué es persuadir a una persona? ¿Cómo se hace? Con las preguntas que hablábamos recién, dándoles herramientas para que conozca la Biblia, para que al leer la Biblia vea qué hay detrás de los principios bíblicos. Y luego dice, y de que naciste. ¿Notan que Jehová bendijo el celo de esta madre, de esta viuda espiritual? Porque no tenía cabeza un varón en la casa. Allí dice que desde que nació. Y en el griego original utiliza la palabra brefos, que muchas veces se ha comentado, que significa feto o bebé aún no nacido. ¿Qué quiere decir esto? Que desde la más temprana edad, Timoteo observó, sintió cómo su madre trabajaba en él para que fuera un excelente testigo de Jehová. ¿Y cómo lo logró? Con lo que dice al final del 14. Porque dice, ¿sabes de quiénes los aprendiste? O sea, la mayor fuerza de todo lo que recibió Timoteo no estuvo en la técnica de enseñanza, sino en la autoridad que tenía esta madre cristiana en la manera en que vivía la verdad.
La palabra poner en primer lugar a Jehová, evidentemente para la mamá y la abuela de Timoteo, no era una frase. Era una cristiana ejemplar, del cual Timoteo pudo ver que lo primero siempre fue Jehová y los intereses del reino. Entonces, con ese ejemplo logró tener éxito. Pero sin duda de que poder darle a Jehová, usted que es padre, un regalo tan hermoso, que es un cristiano ejemplar, que ya sea una cristiana o un cristiano su hijo, sin duda que es una gran oportunidad para mostrar el agradecimiento que usted tiene por Jehová, por todo lo que le ha dado a usted. Usted con celo quiere darle un hijo, una hija, que sea un siervo ejemplar. Es una oportunidad de hacerle un lindo regalo a Jehová Dios. Sin embargo, aunque venimos hablando tan bien de la educación y es algo tan importante, hay muchos cristianos que han caído a causa de la educación. O sea, hermanos que en un tiempo servían a Jehová que hoy ya no lo sirven. ¿Por qué? Porque no pudieron ser equilibrados a la hora de adquirir educación. ¿Por qué? Y porque en este mundo las personas que no sirven a Jehová no piensan obviamente como nosotros y persiguen otros objetivos detrás de la educación. Muchas veces en el mundo se da a entender que las personas con preparación académica van a tener una vida cómoda, que van a tener prestigio, que van a tener dinero, que van a ser admirados, que van a pertenecer a un mundo mucho mejor gracias a adquirir títulos seglares y carreras, largas carreras universitarias, por ejemplo, o de otra índole, que implican gran sacrificio y vivir la vida del joven abocado a estas cosas. Pero uno piensa, ¿sería como pensaría un cristiano? ¿Estaría buscando el respeto de los demás, el dinero y el éxito en este mundo, un cristiano verdadero? Por eso uno piensa un segundo en el ejemplo de Jesús. ¿Qué les parece si buscamos Juan 7:18? Juan 7:18. En cierta ocasión sobre que Jesús estaba hablando sobre la educación, dejó una enseñanza muy linda. 7:18. ¿Y por qué citamos de Jesús? Porque nadie puede vivir millones de vidas, un ser humano, nadie jamás va a llegar ni siquiera al talón de lo que fue la preparación que tuvo Jesús. Ustedes saben que los científicos hacen una pequeña estimación. En el desplazamiento de lo que es el universo todavía se sigue expandiendo, ¿verdad? Y ellos pueden observar que a la velocidad que se expande, hacen un cálculo con la velocidad de la luz, que es impresionante, ¿no? Son números que uno a veces no logra entender. Pero el punto es que a causa de teniendo en base este cálculo, los científicos calculan que el universo tiene como mínimo 13.000 millones de años de antigüedad. Y Jesús ya existía desde antes de que Jehová decidiera crear el universo físico. O sea que usted se da cuenta cuántos miles de millones y de millones y de millones de años estaba ahí Jesús a los pies de Jehová, aprendiendo de él. Cuando Jesús se bautizó, todo ese conocimiento se le vino encima. Y participó en la creación de cosas que los científicos aún todavía no logran entender, como por ejemplo, se entiende los principios de lo que tiene que ser más o menos la fotosíntesis, ¿no? Cómo las plantas procesan la luz solar y la convierten en oxígeno. Pero todavía no se entienden los principios. No se pueden describir científicamente todavía bien el proceso. O sea que el universo es tan complejo, por citar una sola cosita. Jesús podría haber sido el más grande músico, el más grande arquitecto, todavía podrían estar los edificios que Jesús hubiese levantado en aquella época, el más grande matemático, el más grande cantante, en lo que este sueño Jesús en su perfección podría haber sido. Sin embargo, ¿cómo utilizó él su preparación? 7:18 dice, el que enseña sus propias ideas busca su propia alabanza, pero el que busca que alaben al que lo envió es fiel a la verdad.
y no hay injusticia en él. ¿Notan el principio que hay aquí? Jesús utilizó su educación para alabar a Jehová. Qué diferente es la manera en que el mundo piensa. El mundo busca otras cosas, ¿verdad? Busca solucionar su vida en el presente sistema de cosas, mas el cristiano entiende que gran parte de ser un buen cristiano es ser sacrificado, si de verdad quiere poner en primer lugar los asuntos del reino hoy. Entonces, ¿cuánta preparación y formación académica hay que buscar? Bueno, eso depende. Depende del país, depende de la situación de la familia. Y son los padres quienes tienen que guiar a los jóvenes en esto. Pero siempre es muy importante pensar en cuáles son los motivos que estoy persiguiendo al escoger más preparación académica. Dice, a fin de poder lograr esta preparación académica, ¿asistiré a todas las reuniones? ¿Tendré estudio personal? ¿Podré participar activamente en el ministerio? No algo de muestra, sino activo en el ministerio. ¿Lograré seguir poniendo verdaderamente a Jehová en primer lugar en mi vida si escojo tal o cual educación o capacitación? Esas son las cosas en las cuales queremos meditar siempre, para que los mejores años que tenés, joven, en tu vida, no se lo dediques a tus intereses personales, a nuestros deseos egoístas que todos tenemos, sino que demostremos que de verdad estamos poniendo en primer lugar a Jehová. Hay jóvenes que logran poder poner en primer lugar a Jehová y también tener sus estudios complementarios. Pero sin duda que si algo de lo que le demos a Jehová lo estamos poniendo en peligro, entonces deberíamos de buscar guía en oración y analizar siempre cada uno de nuestros movimientos. La educación suplementaria es importante, ¿verdad? Y verdaderamente la educación seglar es importante. Podemos hablar bien, podemos ser buenos maestros, podemos leer, comprender, tenemos un buen léxico, nos capacitamos bien. Así que le damos mucha importancia, joven, para cerrar esta parte, si estás en la escuela primaria, secundaria o cualquier etapa en la que estés estudiando, sácale buen provecho, sé un buen estudiante dentro de los límites que cada uno que tenemos, porque tu aplicación a las cosas seglares pueden ser la herramienta que utilices luego para poder darle a Jehová lo máximo posible. Por ejemplo, como precursor regular, como un hermano que sirve en Betel, o ahora tenemos la posibilidad también de servir de manera externa, pero que tu vida y que tu juventud verdaderamente gire en torno a poner en primer lugar el reino. Sí, verdaderamente nosotros estamos deseando que nuestros jóvenes se acuerden de Jehová. Y cuando nosotros decimos joven, acuérdate, ¿qué texto se le viene a usted a la mente? Seguramente Eclesiastés 12:1, ¿no? ¿Lo quieren leer conmigo? Vamos a sacarle algunas perlitas a este texto. Eclesiastés 12:1. Porque ahora vamos a empezar a hablar de la otra faceta. Ya hablamos de la del hogar, la de seglar, y ahora vamos a hablar de la más importante, la espiritual. 12:1. Dice, capítulo 12, versículo 1. Ahí dice, acuérdate de tu gran Creador en tu juventud, antes de que vengan los días angustiosos. Si uno dice acordarse, ¿de qué piensa? Y uno dice, bueno, tener memoria de algo. Pero saben que en la Biblia cuando se dice acordarse, no solamente habla de recordar algo o considerar importante algo, sino que habla de la acción. Un ejemplo de esto, cuando el que estaba muriendo al lado de Jesús, ¿recuerdan? El malhechor. ¿Cómo le dijo Jesús? Acuérdate de mí. Pero no le decía, bueno, cuando seas rey en el paraíso, acordate que una vez yo estuve con vos.
La palabra acordarse significa poner el corazón en algo y actuar conforme a eso. Cuando Job le pidió a Jehová que por favor se acordara de él, no era que simplemente se acordara, yo me acuerdo de Job. No, quería que lo resucite, que entrara en acción. Bueno, ahora dice, un joven tiene que acordarse de Jehová en su juventud, dice Jehová en la Biblia. Y ahora nos dice, ¿cómo se logra acordarse? ¿Cómo logra tener en mente y luego también accionar? De poner de verdad primero a Jehová en primer lugar. Y bueno, eso solo se logra si se está bien alimentado espiritualmente. Joven, ¿cómo es tu estudio personal? ¿Cómo es tu preparación para la asistencia a las reuniones? Y ahora hablemos de todo, no solamente de los jóvenes, porque, por ejemplo, sabemos que en la congregación Núñez tenemos jóvenes maravillosos, ¿no? Pero también incluye a todos los que ya no somos jóvenes. ¿Qué importancia le damos al estudio, a la asistencia a las reuniones? Sin duda que estamos felices, que como dice Isaías 54:13, Jehová es nuestro gran instructor. ¡Qué privilegio! Porque Jehová, dice, Él toma la instrucción a su cargo. El gran Dios, el creador del universo, es su maestro, es nuestro maestro. ¿Y cómo mostramos agradecimiento por eso? Y bueno, cuando le damos a primer lugar a las cosas con las cuales Jehová nos educa, que son dos vías. Primero, la organización, la cual la dirige el esclavo fiel y prudente, como dice la Nueva Biblia, ¿verdad? El esclavo fiel y prudente. Y luego, y principal, y número uno en realidad, la Biblia. Si leemos la Biblia, podemos obtener y poner en sintonía nuestros pensamientos con los pensamientos de Jehová. La instrucción que recibimos, las reuniones están preparadas conforme al Espíritu Santo. ¿Por qué? Y porque están basados en la Biblia, que fue escrita mediante el Espíritu Santo. Y Jehová lo que está haciendo hoy, miren, usted imagina una balanza. ¿Qué pesa? Hay una cuestión universal. ¿A quién le daremos nuestro apoyo total? ¿A Jehová y sus intereses? ¿O a nuestros intereses y las cosas del mundo? Bueno, la instrucción que nos da Jehová, si leemos la Biblia todos los días, entonces podemos examinar, y si asistimos a las reuniones, podemos examinar qué pesa más en nuestra vida y tener una sintonía con lo que Jehová está pidiendo. Por eso, felicidades por estar aquí, por estar en todas las reuniones. Hoy hablaba con una hermana que me contaba que tenía ciertos problemitas a nivel físico y hizo un gran esfuerzo para venir aquí. Eso alaba tremendamente a Jehová. Solo hace que Jehová se sonría de gran manera al observarlos, y a su Hijo Jesús también. Por eso es muy importante que nosotros demostremos que verdaderamente consideramos superior a cualquier otra cosa la instrucción que nos da Jehová. ¿Saben alguien que también tiene tiene toda la autoridad para contarnos sobre esto? El apóstol Pablo. Uno de los últimos textos, el anteúltimo que les voy a leer, es Filipenses 3, 7 y 8. El apóstol Pablo, antes de conocer a Jehová, se llamaba Saulo. Y como Saulo, perseguía las cosas, Filipenses 3, perseguía las cosas que la gente del mundo persigue, ¿verdad? Él quería llegar a ser alguien. Bueno, entonces tuvo la posibilidad de estudiar con Gamaliel, que era como asistir a la universidad más respetada y de más alto calibre de aquella época. Gracias a eso logró cosas en el mundo, pero logró de verdad, ¿eh? Miren que él llegó a ser mano derecha del Sanedrín, que era como ser un ministro de un gobierno. Se movía en lindos palacios, tendría buena ropa. Y logró una carrera que lo estaba llevando a ascender cada vez más. De hecho, después el Sanedrín le dio orden de ser como de fiscal y juez hasta en el extranjero. Podía ir a Damasco y poner preso personas, juzgarlas. O sea, que logró cosas en el mundo. Gracias a su educación, la logró, ¿verdad? Pero miren lo que dijo él en el 7 y en el 8. Dice, pero las cosas que para mí eran ganancias, ahora las considero pérdida a causa del Cristo. Es más, considero también que todas las cosas
son pérdida debido al incalculable valor del conocimiento de Cristo, Jesús mi Señor. Por Él he aceptado la pérdida de todas las cosas y las veo como un montón de basura para ganar a Cristo. Sí, sin duda que Jehová premiará en nosotros un espíritu de sacrificio. Jesús una vez dijo que los que lo quisieran seguir a Él en primer lugar, hasta tendrían que dejar casa, campo, familias, carreras seglares o sueños personales, podríamos agregar, para lograr poner en primer lugar el reino. Sí, los sacrificios que hayamos y que estemos haciendo día a día por Jehová serán valiosos no en este sistema de cosas al cual ya le queda así, sino por toda la eternidad. Dentro de 1.000.000 de años, ¿cuánta importancia a usted le va a dar a las posesiones materiales que consiguió en este sistema de cosas? Dentro de 1.000 años, ¿cuánta importancia le va a dar a usted a los logros personales dentro de este sistema de cosas? El puesto que consiguió en tal empresa, el sueldo que tenía en tal momento. ¿Qué importancia le va a dar usted a eso dentro de 1.000 años? Sin embargo, Jehová, que no es justo para olvidar las obras de ustedes, recordará cada uno de los sacrificios que hayamos hecho por poner en primer lugar el reino. Y solo eso se logra si, verdad, ponemos en primer lugar a la educación cristiana para tener una fe fuerte. Y por último, ya leer este texto bíblico que cierra esta conferencia, que es la segunda carta a Corintios, capítulo 4, versículo 18. Allí el apóstol Pablo, inspirado por Jehová, dijo: mientras tenemos o mantenemos la vista fija en las cosas que no se ven, el paraíso y lo que Jehová nos promete, y no en las cosas que se ven, que son las cosas de este sistema de cosas. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por todo lo que Jehová nos dio y todo lo que nos dará, ¿no estamos súper endeudados con Jehová? Pero es una bendición tener esta deuda. Por eso, sigamos en todos los aspectos de nuestra vida, a la hora de darle usted instrucción a su hijo en su casa, a la hora de ser serios y equilibrados al adquirir educación seglar, pero sobre todo al poner en primer lugar la enseñanza divina, sigamos demostrando que queremos utilizar nuestra educación para alabar a Jehová.